Ok, entonces vamos a hablar ahora, vamos a entrar con la unidad 2, que son las fuerzas de Newton. ¿Sí? En las actividades pasadas solamente estuvimos estudiando o viendo cómo funcionan los movimientos, no sé si se acuerdan, pero nunca vimos cómo es que se producían esos movimientos. Cuando estudias los movimientos sin ver cómo se produce, es lo que estudia la cinemática. Pero cuando ya ven cómo lo producen, es la dinámica, que es de lo que vamos a entrar. Y la dinámica eh, entran con leyes, las leyes que siguen los cuerpos de movimiento, ¿no? Y estas son las leyes de Newton. Son tres leyes que, que él propuso, ¿no? Que ya son leyes, pues ya se cumplen en cualquier situación prácticamente, en una escala normal, por así decirlo, a la que estamos acostumbrados. Estas se inspiraron en las leyes de Kepler. Las leyes de Kepler tienen que ver con el movimiento de los planetas y, por ejemplo, el sistema solar y todo eso, ¿no? Bueno, dice acá, eh, las bases de la dinámica son estas leyes, que son las causas que originan el movimiento de los cuerpos bajo la acción de las fuerzas, de ciertas fuerzas, ¿sí? Aquí vamos a ver algunos movimientos. Eh, Antes que nada, bueno, vamos a empezar a hablar de lo que es fuerza, ¿no? Fuerza, creo que sí lo entienden cuando ustedes aplican una fuerza, ¿no? Como que empujan algo, por ejemplo. Les voy a plantear una situación. Bueno, la fuerza es un vector. ¿Se acuerdan lo que era un vector, de casualidad? ¿No? ¿Se acuerdan la diferencia entre desplazamiento y distancia o velocidad y rapidez? ¿No se acuerdan cuál es la diferencia? Eh, en el vector incluye la dirección. Exactamente, influye la dirección. Entonces, si la fuerza es un vector, entonces influye la dirección a la que se aplique la fuerza, ¿no? Entonces, supongo que tengo un objeto arriba de una mesa, un un objeto arriba de una mesa. Si a ese objeto yo le aplico una fuerza fuerza suficiente para moverlo, que va hacia allá, hacia la derecha, donde lo vemos ahorita, ¿hacia dónde se movería el objeto? Hacia la derecha. Hacia la derecha, ¿verdad? Entonces la fuerza se aplicó hacia allá. Pero si yo aplico una fuerza de igual magnitud al mismo tiempo al lado contrario, ¿hacia dónde se movería el objeto? Se queda donde está, ¿no? No Se se queda mueve. donde está, ¿verdad? No hay movimiento, ¿sí? Entonces, si se fijan, las fuerzas no se sumaron, ¿sí? Se restaron, a pesar de que son dos fuerzas. ¿Por qué? Porque influye la dirección, ¿ok? Sin embargo, bueno, les planteo una vez, en el sistema internacional, las unidades de la fuerza son los newton, ¿ok? Así es la que vamos a manejar. Ahorita les explico mejor qué son los newton. Entonces, si yo aplico una fuerza de 10 newton a la derecha y otra de 5 newton a la izquierda, ¿hacia dónde creen que se mueve el objeto? Hacia la derecha. Hacia la derecha, ¿verdad? ¿Cómo lo sacaron? Pues porque son 5 más a la derecha que para la izquierda, ¿estamos de acuerdo? Sí. Entonces, esa fuerza que resultó de la suma de los vectores, se fijan, y es una suma vectorial, ¿no? Si fuera una suma escalar, el resultado sería 15, pero no es escalar porque depende de la dirección. Entonces, aquí la suma es 5 a la derecha. ¿Estamos de acuerdo? Ese es el resultado. Y a esa fuerza, que es la suma de todas las fuerzas que se le está aplicando, se le llama, en este caso, si es un vector, le decimos vector resultante, o en este caso, como estamos hablando de fuerzas, se llama fuerza resultante, ¿no? Que es el resultado de la suma de todas las fuerzas.
¿ok? Es el resultado de la suma de todas las fuerzas. Entonces, este objeto tendría una fuerza hacia la derecha de 5 newton. Si recuerdan, cuando vimos desplazamiento, les ponía lo veíamos en un plano cartesiano donde veníamos norte, sur, este, oeste, y les decía, a ver, una persona se mueve como tanto al este y tanto al norte. Y le decía, sacar el desplazamiento. ¿Cómo sacaban el desplazamiento? ¿Se acuerdan? ¿Ya? Bueno, es la distancia que de donde partimos a donde terminamos. ¿Sí se acuerdan de esto? Usamos el teorema de Pitágoras. Bueno, esto es vector resultante también, ¿no? El desplazamiento, porque es un vector. Entonces, si yo aplico estas dos, si es el mismo concepto, pues, si yo aplico esas dos fuerzas acá, en este ejemplo, y al mismo tiempo, yo les digo, ¿saben qué? Voy a aplicar al mismo tiempo una para acá y otra para acá. Si yo pongo un vector atrás el otro, un vector atrás de este, así, los dos seguidos, estos mismos dos azules que dibujé, me saldría el vector resultante, que sería este. Entonces el objeto se movería hacia allá. Esa es la fuerza resultante, ¿no? Bueno, hay algunos movimientos o cómo se puede, qué puede ocasionar la fuerza, ¿no? Dice que un objeto empiece a moverse o se mueva más rápido. Entonces, en este caso, cuando yo apliqué la primera fuerza, el objeto se empezaba a mover, ¿no? ¿Cómo puede hacer que un objeto se mueva más rápido? Pues si el objeto si ya hay un cuerpo en movimiento, ¿verdad? Supongamos que hay un carro aquí que tiene cierto movimiento, yo le aplico una fuerza a la misma dirección a donde se está moviendo, ¿verdad? Se está moviendo a la derecha, yo le aplico una fuerza a la misma dirección a la que se está moviendo y probablemente el vehículo se mueva más rápido. ¿Estamos de acuerdo? Sí, porque estoy aplicando la fuerza hacia la misma dirección donde se está moviendo. En la segunda opción dice que un objeto disminuya su velocidad o se detenga. ¿Cómo tendría que aplicar la fuerza ahí si un objeto está en movimiento? Pues la fuerza la aplicaría, o sea, si va para la derecha, de izquierda a derecha para que se detenga o disminuya la Exactamente. velocidad. Sería a lo que llamamos ahí sentido contrario, sería, ¿no? Sentido contrario. Entonces, sería en aquella dirección, ¿verdad? Y lo dice que cambie la dirección de un objeto en movimiento. ¿Cómo se aplicaría esa fuerza? Si este vehículo va a la derecha, ¿cómo tendría que aplicar? ¿Cómo sería el ejemplo 3? ¿Cómo tendría que aplicar la fuerza para que cambie de dirección? Bueno, supongamos que el auto se está moviendo en el eje Z, ¿no? Perdón, el eje X, vamos a decirle aquí, eje X así. Entonces yo tendría que aplicar una fuerza en el eje lleno o puede ser así inclinada o así. Y esa fuerza podría ser, depende de la magnitud, que este carro cambie de dirección, ¿verdad? Porque se le está aplicando otra fuerza. Se fijan, ya depende de cómo aplique la fuerza, pues sería la reacción, ¿no? Del vehículo. Y por último, que cambie la forma de un objeto. ¿Qué le entienden con eso, que cambie la forma de un objeto? Ni idea. ¿Cómo tendría que aplicar una fuerza? ¿Cómo sería una fuerza que cambie la forma de un objeto? Cuando, ¿Cómo cambiaría la forma del carro ese? Aplicándole fuerzas de ambas direcciones. Podría ser, ajá. O podría ser una sola fuerza, de hecho, también. Cuando un carro choca, ¿hacia dónde cree que le aplican la fuerza?
Cuando un carro choca de frente, prácticamente o puede ser una sola fuerza la que le aplicaron. ¿Y a dónde fue la fuerza? Fue en sentido contrario, ¿verdad? Puede ser en cualquier lugar, pero tendría que ser de acuerdo al material y cómo esté hecho el objeto. Tiene que ser la cantidad de fuerza, ¿no? Entonces, si un carro choca, por ejemplo, contra una pared, la pared le está aplicando una fuerza muy grande, que es suficientemente grande que de acuerdo a la forma del vehículo, el material que esté hecho, pues el material depende de la composición de los átomos que estén acomodados y todo eso, pues va a deformar el vehículo, va a cambiar la forma del objeto. Aunque ahorita los vehículos, bueno, iba a decir nuevos, pero pues ya lleva mucho tiempo así, se deforman, ¿no? Al chocar. Esa deformación ayuda a amortiguar gran parte del golpe para que la persona que esté adentro no sienta todo ese golpe, ¿no? De un jalón, sino que amortigua aquí parte de la fuerza con la deformación del mismo material, ¿no? Ahí amortigua, es como amortiguar con un resorte, ¿no? Pero no tan así tan preciso, pero similar. Entonces, eso amortigua para que no sienta la cantidad de impacto que siente todo el vehículo al chocar, ¿no? Pero a eso se refiere con cambiar la forma, ¿no? Bueno, entonces, la primera ley de Newton también se conoce como la ley de inercia, ¿sí? Antes que nada, ¿alguien sabe lo que es la inercia? Bueno, aquí te voy a leer tal cual lo que dice aquí. Dice, tendencia que presenta un cuerpo a mantener su estado de reposo o de movimiento rectilíneo uniforme, ¿no? Entonces, cuando ustedes van en el camión o en el carro, ¿sí? Si el camión va a una velocidad, no sé, de 50 kilómetros por hora y luego empieza a frenar o frena bruscamente, ¿qué pasa con su cuerpo? Supongo que están en el camión parados Se y va hacia frena, adelante. se va hacia adelante, ¿verdad? En realidad, lo que está pasando es que tu cuerpo tiene una inercia, es la inercia de tu cuerpo. ¿Qué es la inercia? Bueno, tú vas a una velocidad de 50 kilómetros por hora porque vas en el mismo cuerpo que va a esa velocidad, ¿no? Y si ese cuerpo no cambia de velocidad, tiene una velocidad constante, ustedes van a poder caminar a gusto ahí, tomar agua, porque todo va a ir a la misma velocidad que ustedes y que el vehículo. Sí, el agua no se está moviendo. Eso se mueve porque vibra y no y todo eso, pero si se mantiene a esa velocidad es como si no pasara nada, ¿no? Pero cuando frena, el vehículo disminuye su velocidad y todo el cuerpo que está con el vehículo, las llantas, toda la carrocería y todo eso, todo es un solo cuerpo, ¿no? Y no, tú no eres parte de ese cuerpo. Entonces ese cuerpo está disminuyendo su velocidad y la inercia lo que hace es que tú quieres o tu cuerpo quiere mantener la misma velocidad y dirección a la que iba. Entonces, y va hacia adelante. Entonces, cuando cambia la velocidad, tu cuerpo quiere ir a los mismos 50 kilómetros por hora y por eso es que va hacia adelante, ¿no? En realidad es que tú te mantienes a la misma velocidad y el vehículo es el que se va disminuyendo, o sea, va como que cambiando la velocidad, ¿no? Entonces, eso es lo que pasa, quiere ir a la misma velocidad a la que iba. Sí, cuando aceleras en un carro, o en lo que sea que se acelere, tu cuerpo sientes como que se va para atrás, ¿no? Pues es tu cuerpo a mantener un estado en reposo, ¿no? Lo que pasa. Y no nomás es en cambio de velocidad, también es cambio de dirección. Por ejemplo, cuando van en el asiento trasero de un carro, o no sea, si gira a la derecha, vas a sentir como que tú te quieres ir a la izquierda, ¿verdad? Pero en realidad es que tú quieres mantener la misma velocidad y dirección, la misma dirección que llevabas con el vehículo, ¿no? Entonces tú vas para acá, pero como el carro se va para acá, dices que me voy a la izquierda, pero en realidad es que tú quieres mantener la misma dirección, pues. Eso es la inercia, ¿no? Entonces, la primera ley de Newton dice
que está bajito, dice, todo objeto tiende a conservar su estado de reposo o de movimiento rectilíneo uniforme a menos que se le aplique una fuerza no equilibrada. O sea, si un objeto está en reposo y no se le aplica ninguna fuerza, el mismo objeto va a seguir en reposo, ¿sí? Se va a mover a menos que se le aplique una fuerza. Entonces, y lo mismo pasa si está en movimiento. Si el objeto o el cuerpo está en movimiento, va a mantener esa misma velocidad, la misma velocidad, siempre y cuando no se le aplique otra fuerza que disminuya la velocidad, la aumente. O sea que si en el espacio no hay ningún objeto que cambie una fuerza, porque la gravedad es una fuerza, ¿no? Entonces, no hay ningún planeta ni nada así que esté ahí y un objeto se está moviendo, ese objeto no va a dejar de moverse, ni va a cambiar su dirección. Si pasan miles de años y no hay ninguna fuerza que interfiera en el movimiento del objeto, ese objeto no se va a dejar de mover, va a mantener la misma velocidad. A eso se refiere la primera ley de Newton, ¿no? Y ley de la inercia con este respecto de que cuando aceleras y frenas y todo eso, o sea, el objeto tiende a quedarse en la misma velocidad que llevaba, ¿no? El mismo movimiento. Es de eso habla, ¿no? Aquí les paso unos ejemplos, ¿no? De como ya con una imagen, la misma que les mostré, cuando choca un vehículo, el cuerpo tiende a irse a la misma velocidad, ¿no? Por eso es que están los cinturones de seguridad para que mantenerte pegado al vehículo, ¿no? También cuando se tira un paracaidista, ¿sí? De un avión, por ejemplo, tenía una misma velocidad. Cuando se tira el paracaidista, no va directamente abajo, ¿sí? Sino que genera esto, porque trata de mantener la misma velocidad hacia enfrente que llevaba, ¿sí? ¿Y por qué no se va hacia adelante totalmente el paracaidista? ¿Por qué no sigue este trayecto? Igual que el avión. ¿Por qué se va hacia abajo? O lleva esta semiparábola. Nadie sabe. Por la gravedad. Exactamente, porque hay una fuerza, ¿sí? Hay una fuerza, ¿sí? No equilibrada que está interfiriendo ahí, que es la fuerza de gravedad. La fuerza de gravedad. Y de hecho el vehículo, y de hecho la velocidad hacia la derecha va disminuyendo, ¿sí? A pesar de que tiene la misma, cuando se tira, tiene la misma velocidad del avión, pero a la derecha también disminuye. ¿Alguien sabe por qué va disminuyendo también el movimiento que va a la derecha del paracaidista? ¿Qué fuerza está implicando ahí que el paracaidista hace que disminuya también el movimiento a la derecha? ¿Una idea? Si yo, si yo, si un carro lleva un movimiento acelera, ¿no? Y deja de acelerar, se queda en neutral, ¿sí? Sin aplicar nada, ninguna fuerza. El carro se va deteniendo. ¿Por qué se detiene? ¿Por qué no mantiene la misma velocidad como dice la primera ley de Newton? ¿Por qué en el espacio sí funciona y por qué en la Tierra no funciona? Porque hay otra fuerza mayor, ¿Cuál es la fuerza? Que la no es, gravedad. no, la gravedad es hacia abajo, ¿no? Ajá. ¿Sí? Sí, estamos de acuerdo. Pero si un objeto está a la derecha, no hacia abajo, tiene una velocidad a la derecha. La gravedad lo impulsa hacia abajo, pero ¿qué fuerza no deja o hace que reduzca la velocidad del vehículo? Hay otra fuerza, ¿no? ¿Alguna idea? Bueno, esa fuerza se llama fuerza de fricción. ¿Qué es la fricción? ¿Lo han escuchado? Creo que ya se los había mencionado cuando estamos haciendo caída libre, que estamos sometiendo a la fricción, que es la resistencia al movimiento,
creado por o hecho por otros, por la materia, ¿no? En este caso, pues la fricción que hay, por ejemplo, como rozan las llantas con el pavimento, el aire son partículas que están chocando con el vehículo. En este caso, el aire está chocando con la persona que se tiró. Entonces, como tú estás chocando con partículas, estás disminuyendo la velocidad también que va hacia allá, ¿no? Por eso es, y en el espacio no hay materia, pues en muchas partes, ¿no? No hay materia. Entonces, no hay esa fricción, ¿sí? Por eso es que se detiene, ¿no? Es como cuando el paracaidistas abre el paracaídas, ¿verdad? Abre el paracaídas. ¿Por qué disminuye la velocidad de descenso? Por la fricción que está ejerciendo el aire al paracaídas. Está chocando con él, ¿sí? Entonces, por eso es que disminuye la velocidad de descenso. Ok. Me paso a la segunda ley de Newton. Habla de fuerza y masa, ¿no? Ahorita les dije, cuando yo aplico una fuerza, ¿sí? El objeto se mueve. Entonces, Newton descubrió que se acelera. ¿Cuál es la diferencia de velocidad y aceleración? ¿Se acuerdan? Diferencia entre velocidad y aceleración. Cuando algo aumenta su velocidad o aumenta su aceleración, ¿a qué se refiere? Aceleración. Ajá, ¿cuál es la diferencia entre con qué es aceleración? ¿Sí se acuerdan? Que una es constante. Ajá, una la velocidad es constante y en la otra la velocidad cambia. En la aceleración la velocidad es cuando cambia, ¿no? Ok, descubrió que cuando se aplica una fuerza a un cuerpo, este no solamente mantiene una velocidad constante, sino que se acelera, tiene una aceleración, o sea, va aumentando su velocidad, ¿me explico? A eso se refiere, ¿sí? Y muy importante, algo que ya les mencioné ahorita, pero a lo mejor se ve muy obvio, pero después a lo mejor no se les hace tanto, que la fuerza aplicada, bueno, está en negritas, luego lo recalco, tiene la misma dirección y sentido. O sea, si yo aplico la fuerza a la derecha, la aceleración va a ser a la derecha, ¿no? Algo similar así, ¿ok? Bueno, la aceleración va a ser, o la aceleración va a ser medida o va a ser dependiente de la fuerza aplicada hacia la misma dirección, ¿no? A ver, ya les dije aquí, en esta forma, bueno, aquí es una fórmula que hizo, la que planteó Newton, ¿no? Está implicada la fuerza y está implicada la aceleración, ¿verdad? ¿Qué otra cosa creen que influya en qué tanto se va a acelerar dependiendo de la fuerza? O sea, nomás, siempre cuando aplique la misma fuerza va a tener la misma aceleración, ¿o qué otro factor puede influir aquí? ¿Qué creen ustedes? Repito la pregunta. Cuando yo aplico una fuerza, va a haber una aceleración. Y les pregunto yo, ¿siempre que aplique la misma fuerza va a haber la misma aceleración o va a haber otro factor que influye aquí? Tiene que ver otro factor que no. ¿A cuál? Es la pregunta. No es fricción el que dijo ahorita. Fricción está bien, influye la fricción. ¿Por qué? Porque no es la misma que el objeto esté, por ejemplo, si esté en un lago congelado, ¿sí? A que esté en el pavimento. ¿Dónde creen que haya mayor fricción? ¿Dónde se va a mover menos? El pavimento. En el pavimento, ¿verdad? Entonces, ese es otro factor. Ok. Ahora, si omitimos la fricción, como lo omitimos la vez pasada, ¿qué otro factor cree que influye ahí? Omitimos la fricción, pero sí está bien. La gravedad no es. La gravedad podría ser, pero supongamos que no, o sea, es hacia un lado contrario donde no influye la gravedad. La gravedad influye nomás hacia abajo, ¿no? Supongamos que la muevo hacia la derecha. Es que la gravedad iba de la mano con la fricción, porque si no hubiera gravedad, a lo mejor no tuviera suficiente fricción aquí, no sé.
pero supongamos que no hay, vamos al lado contrario de la gravedad. Se lo voy a poner más fácil, pues. Piensen en dos objetos diferentes. Si aplica la misma fuerza, la aceleración va a ser la misma, No, ¿no? ¿De qué va a depender? de qué tan pesado sea el objeto. Ándale, por ahí vamos, exactamente. No más que ahora vamos a ver la diferencia entre masa y peso. Vamos a ver la masa. De la masa depende, ¿no? Sí, de la masa. Y aquí para que vean, no es que estén mal, sino que así nos los enseñaron, ¿no? Dice, en este texto que dice, en México como en otros países se acostumbra a hablar de peso en términos de kilogramos, ¿sí? O sea, lo que nosotros llamamos peso, en realidad no son los kilogramos. A ver, ¿cuánto pesas? 70 kilos, 70 kilogramos. En realidad el peso es otra cosa diferente a lo que nosotros llamamos kilogramos, gramos, libras, todo eso es la masa, ¿ok? Ahorita me regreso con eso, pero ahorita sí, va a depender de la masa del objeto. Si el objeto tiene mucha masa, pues la fuerza a lo mejor no va a ser suficiente para que se mueva. Y si tiene poca masa, pues se va a mover a lo mejor mucho o más, va a depender, es otro factor que influye, ¿no? Es lo que quiero que empiecen a tratar de sacar ustedes solos, pues, ¿qué puede afectar en los movimientos? O sea, por lógica, pues, por lo que han visto. Entonces, voy a pasar para acá, se vio que bueno, les leo primero la segunda ley de Newton, dice, siempre que una fuerza no equilibrada actúe sobre un cuerpo, produce una aceleración en su misma dirección, que es directamente proporcional a la fuerza e inversamente proporcional a la masa del cuerpo. De casualidad, ¿saben qué significa esto directamente proporcional o inversamente proporcional? ¿No tienen alguna idea? Ah, lo voy a Que tratar de depende, explicar. Mande. que tiene una dependencia. Ajá, sí, tiene una dependencia, pero cuando hablamos de directamente proporcional, inversamente proporcional, le voy a explicar con otras palabras a ver si me logro dar a entender. Si yo aplico una fuerza a un objeto X, tiene una determinada aceleración, ¿verdad? Si aplico el doble, voy a tener el doble de aceleración. Si aplico el triple, voy a tener el triple de aceleración. ¿Me expliqué? Si aplico la mitad, voy a tener la mitad de aceleración. Eso es directamente proporcional. O sea, aumenta lo mismo la aceleración en proporción que aumente la fuerza. ¿Me expliqué o no? Sí. Más o menos, ¿sí? Eso es proporcional, directamente proporcional. Si aumento el doble, aumenta el doble. Punto. O si aumentó el doble de aceleración es porque se aumentó el doble de la fuerza. No estamos cambiando la masa, estamos deteniendo la misma masa. ¿Sí? Eso es directamente proporcional. Ahora, ¿qué creen que sea inversamente proporcional? ¿Qué es lo que está acá? Uno es directamente, otro es inversamente. Bueno, el inversamente es de acuerdo a la masa. ¿Ok? Si la masa con respecto a la aceleración, le voy a voy a ignorar ahorita la fuerza para entender este detalle. Si supongamos que tiene una masa y hay cierta aceleración, ¿no? Obviamente se está aplicando una fuerza, ¿no? Bueno, la fuerza va a permanecer constante, no la vamos a cambiar, va a ser la mismita. Si yo aumenté el doble de la masa, la aceleración va a aumentar, se va a quedar igual o va a disminuir en su experiencia. Disminuir. Va a disminuir, ¿verdad? Porque va a estar a lo que decimos más pesado, ¿no? Tiene más masa. ¿Y qué tanto va a disminuir? Ah, pues dice inversamente proporcional. Pues si aumenta el doble, se debe disminuir la mitad. Eso es inversamente proporcional. ¿Sí? Si aumenta el triple, ¿qué creen que va a hacer esto? Va a quedar una tercera parte. ¿Sí? Eso es inversamente proporcional. Ya más o menos entendieron. Directamente proporcional es la fuerza con la aceleración. Si aumenta el doble esto.
inversamente proporcional, es la masa con la aceleración. Si aumenta el doble la masa, esto disminuye la mitad, ¿ok? A eso se refiere. Entonces, aquí está la formulita, muy sencilla, apréndesela, está muy cortita. Fuerza es igual a masa por aceleración, ¿ok? Esa es la formulita. Fuerza igual a masa por aceleración. Luego vamos a ver problemitas, ¿no? Con eso. Ahora, a lo que vamos. El peso es una fuerza. ¿Y la fuerza en qué unidades se mide? ¿Se acuerdan? Ahorita les dije. ¿En qué unidades la vamos a medir? Newtons. En Newton, así es. Entonces, si el peso se representa con la letra W por weight en inglés, ¿qué es una fuerza? ¿Qué unidades tendría que tener? Las mismas unidades que fuerza. Newton, ¿ok? Yo les dije, la fuerza, según la segunda ley de Newton, es igual a masa por aceleración. El peso es la fuerza que ejerce un objeto hacia abajo. ¿Por qué? Por la atracción de la gravedad. O sea, si está una persona acá que pesa 70 kilogramos, ¿sí? Este está ejerciendo una fuerza hacia abajo. ¿Por qué? Porque la gravedad lo está jalando hacia abajo, hacia el centro de la Tierra. Eso se le llama peso, a la fuerza que está ejerciendo un cuerpo hacia abajo, por la ley por la gravedad. Y les dije, para sacar la fuerza, multiplicas la masa por aceleración. La masa de la persona son 70 kilogramos. ¿Y por qué aceleración lo multiplicaría? Recordamos que la gravedad es una aceleración. Entonces, por la aceleración de la gravedad, en este caso, ¿se acuerdan la gravedad de la Tierra de casualidad? Sí. Es ¿Cuánto? 9.8 metros, 9.8 metros por por segundo al segundo cuadrado. cuadrado, exactamente. Entonces, si ustedes quieren saber su peso, solamente multipliquen su masa, que son los kilogramos, y lo multiplican por la gravedad. Y entonces, esa persona de 70 kilogramos tiene un peso de 686. 686, ¿qué serían? ¿Qué unidades? Newton. Newton, muy bien. Fíjense que al multiplicar las unidades estas por estas, me quedan kilogramos, metros sobre segundo cuadrado. Y esto es lo mismo que Newton. O sea, si ustedes ven esto, es lo mismo que escribir esto. Para no escribir todo esto, como Newton estuvo trabajando con esto, entonces se le dio el nombre en Newton a esa unidad, ¿ok? A la unidad de la fuerza. Entonces, cuando ustedes vean todo esto, en vez de escribir todo eso, ustedes pueden poner la N mayúscula que significa Newton, que es totalmente lo mismo. Eso es Newton, ¿ok? Kilogramo, metro sobre segundo cuadrado. Si esa persona estuviera en la Tierra, perdón, en la Luna, ¿tuviera el mismo peso? No. No. No, ¿verdad? Porque la gravedad no es la misma. ¿Es mayor o menor? Menor. No. Menor, ¿verdad? Déjeme buscar. No me la sé. 1.62. La gravedad de la Luna es 1.6, vamos a dejarlo. Entonces, esa persona tendría un peso en la Luna, 1.6 metros sobre segundo cuadrado. En la Luna sería 70 por 1.6, serían 112 newtons. Se fijan, mucho menos. Por eso es que caminan tan fácil con un equipo muy pesado los astronautas en la Luna, ¿no? Porque el peso se reduce mucho. Y tendría la misma masa o tendría una masa diferente. Porque fíjense que son conceptos diferentes. Miren, le voy a dar la definición de masa. Masa es la cantidad de materia que tiene un cuerpo. Tendría la misma cantidad de materia la persona en la Luna. ¿Sí que no? Sí, ¿verdad? No es como que perdió un brazo o algo así. Tiene la misma cantidad de materia. Por lo tanto, su masa sería la misma, 70 kilogramos. Entonces, cuando tú vas a la Luna, puedes decir, estoy menos pesado, pero no significa que tengas menos de 70 kilos. Significa que es menos pesado porque la gravedad es diferente. La fuerza con la que te atrae es diferente.
Entonces, ahí quiero que quede claro el concepto entre masa y peso, ¿ok? No se vayan a confundir si un ejercicio les da la masa, ¿verdad? Y si están sacando el peso, pues ya lo tendría que multiplicar por la gravedad y punto, muy sencillo. Si tienen la masa, multiplican por la gravedad. Pero si les da el peso, ¿sí? Tendrían que, y quieren la masa, tendrían que dividirlo entre la gravedad. Igual luego vamos a ver ejercicios de eso, ¿no? Ahorita nomás quería que quedara claro. El sistema inglés no lo vamos a manejar para evitarnos unas confusiones ahí. Voy a manejar solamente el sistema internacional, ¿no? Que es el de Newton, kilogramos, metros, segundos y así. Y por último, para concluir, la tercera ley de Newton dice, siempre que un cuerpo ejerza sobre otro una fuerza según, lo voy a repetir otra vez, siempre que un cuerpo ejerza sobre otro una fuerza, el segundo ejercerá sobre el primero otra fuerza de igual magnitud y dirección, pero de sentido contrario. A lo mejor se escucha medio raro. Es la ley de acción y reacción, ¿sí? Si ustedes golpean la pared, les va a doler la mano probablemente, bueno, depende de qué tan fuerte la golpean, ¿verdad? ¿Y por qué depende de qué tan fuerte la golpean? Porque la pared va a ejercer una fuerza en contrario dirección a la tu mano, de acuerdo a la cantidad de fuerza que tú tienes, porque la pared no se va a mover. Si se moviera, ahí se disminuiría, ¿no? Entonces, eso es acción-reacción. Este barco lanza agua hacia atrás, sus hélices lanzan agua hacia atrás, y en base a eso, como ya hay un movimiento que está lanzando hacia el lado contrario, en sentido contrario, el barco sería hacia adelante, ¿no? Cuando hay un culetazo, bueno, cuando se disparas un rifle, por ejemplo, ¿sí? Porque los rifles tienen buena potencia y disparan más fuerte las balas, se siente más lo que le llamamos, bueno, yo lo conozco como culetazo, cuando te golpea, ¿no? Con la culata del arma, porque lanza un objeto muy rápido hacia adelante y esto, el rifle se va hacia atrás, ¿no? Que se siente aquí en el hombro. O como utilizamos la propulsión a chorro que se conoce de cuando un cohete se lanza a la luna para, o al espacio, para romper a la gravedad, ¿no? Se lanza gases hacia abajo para que todo esto se vaya hacia arriba. La acción es lanzar los gases, la reacción es que todo lo se vaya para arriba. Y esa es la tercera ley de Newton. Bueno, ¿alguna duda hasta aquí? No. No, bueno, ahorita como vieron fue pura teoría, ¿sí? Para entender